¿Se acuerdan ustedes de este tema, El Cóndor Pasa, de Alan Walker y Ashley? Alan Walker Style y Ashley. Este tema se lanzó en esta versión en julio del 2024, versión del Cóndor Pasa, que combina la rica herencia musical de los Andes con un estilo contemporáneo similar al del productor y Alan Walker, mezclando elementos electrónicos con la icónica melodía tradicional. Hay que sumergirse en una experiencia auditiva justamente que celebra la cultura y la innovación musical. Una recomendación del DJ Cool de Kevin, a quien saludamos, agradecemos, y a través de Marcelo Fernández tenemos esto acá, que es un toque así muy especial, muy nuevo, porque es una versión de hace 2 meses más o menos, de julio del 2024, del famoso tema El Cóndor Pasa, que cuántas veces... Sí, es una zarzuela peruana. ¿Cuántas veces nos detuvimos a escuchar, a disfrutar este tema? Y también creo que hubo una versión cantada, no sé si estoy... Paul Simon and Garfunkel, claro, tuvieron esa versión, nos dieron a conocer. Bueno, a ver, avanza la mañana, 7 minutos de las 11, y estamos con otra invitada, una invitada especialísima. Ella es economista de quilates, docente universitaria, consultora de organizaciones internacionales de cooperación. Ya estuvo con nosotros hace unos meses. Es economista con una maestría en ciencias sociales en Flaxo, en México, y un doctorado en economía en la UNAM, también de México, y ambas tesis sobre políticas de desarrollo y género. Bueno, ella recibió y llegó a obtener todas estas encumbradas calificaciones y una formación impresionante allá. Fue consultora también para el Sistema de Naciones Unidas, para el BID, para el Banco Mundial, y actualmente coordinadora de la Unidad de Economía Social del Ministerio. O ya no estás, porque ahora cambió, pues el Ministerio de Hacienda pasó a ser Ministerio de Economía y Finanzas. Y vamos a preguntarle justamente a Verónica Serafini esa fusión que ahora existe allá como comando en jefe de nuestro mundo económico financiero. Pero un aplauso para recibir a Verónica Serafini. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por estar acá. Y nos encontramos hace un par de días en un momento muy triste, despidiendo al querido Pablo Herken, y que también tuvo una ligación profesional muy, muy buena con Verónica hace mucho tiempo. Hicieron una revista juntos, ¿verdad? Llevaron adelante. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por el espacio, la invitación a hablar un poco de economía. Al contrario. Te quería aclarar que yo ya no estoy en el Ministerio de Economía. Sí, yo estuve hace unos años. Sí, ya sé si el ministerio es nuevo. Y bueno, con Pablo sí, compartimos los primeros años de mi carrera con un grupo de compañeros. Todavía no éramos economistas. Y editamos una revista de economía paraguaya durante 4 o 5 años en el CEPES también. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, pero mucho tiempo. Sí, fueron lindas épocas, aprendimos mucho con él. Y después cuando terminamos... ¿Cómo lo recordás a Pablo? ¿Cómo lo recordás? Y lo recuerdo como una persona muy generosa en términos de sus conocimientos, de su del apoyo. Estábamos empezando a escribir todos nosotros. Corregía los trabajos, teníamos un grupo de discusión ahí entre los compañeros y él. Y bueno, le agradezco esa formación inicial, el haberme
introducido a la investigación, porque sí. hacíamos investigación. A partir de ahí yo ya me dediqué a la investigación. También era un ambiente muy propicio porque el CEPES, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, era una institución, sigue siendo una institución histórica, impulsando la investigación, el debate. Y bueno, encontramos ahí un espacio muy interesante, sobre todo porque era previo a la caída de la dictadura. Entonces había momentos sí de tensión en esos últimos años, y ese era un espacio de democracia, de discusión, de debate, que habría que volver a rescatar en la sociedad. Rescatar en la sociedad. Esa capacidad de debate que hubo y que creo que se perdió del modelo de desarrollo, de construcción de un país, de ilusiones por un cambio. Así se perdió, se perdió. Y yo creo que no estamos discutiendo todo lo que podríamos discutir, porque ahora de nuestras aspiraciones. Y antes de entrar en este tema que me gustaría tratar contigo, ¿verdad? Vos sos la experta. En lo personal, ¿cómo vos lo describirías a Pablo? En lo personal. Hablaste de lo profesional, que es muy válido, muy bueno. Él siempre fue muy dedicado a lo suyo, pero ¿y en lo personal? A ver, ¿cómo vos lo describirías? Dijiste que era generoso. Yo lo recuerdo como que fue la época en que estuve con más contacto con él, como una persona generosa y abierta en sus conocimientos. Nosotros estábamos empezando y él tenía esa habilidad de decir fácilmente, de transmitir su conocimiento fácilmente. Tenía buen léxico, por supuesto. Escribir. Claro, escribía muy bien. Y eso en quienes empiezan en la carrera profesional es fundamental, porque salimos sin cultura de la escritura. Y recuerdo que parte de mi familia vive en la Argentina, y escribí un artículo sobre la Argentina, y se tomó el trabajo de leer todo el artículo, de corregir todo el artículo, de discutir el artículo. Así, che. Sí. Y bueno, en ese sentido, creo que fue una época muy importante para mi formación. Bueno, Verónica Serafini, ya les dije, está con nosotros y bueno, es economista con una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, en México, un centro importantísimo, y también un doctorado en Economía en la UNAM de México. Pero nos detuvimos a leer parte de este artículo, si bien lo leímos en su totalidad, pero yo quisiera que... Esto salió en última hora, salió el domingo pasado, hoy es miércoles, bajo el rótulo ¿qué relación hay entre el bono demográfico y el grado de inversión? Porque todos los caminos nos conducen al famoso grado de inversión. Y por acá pasaron varios economistas y yo les pregunto a ellos, y les pregunté, y también ahora aquí a Verónica, ¿cómo sostener ese grado de inversión? O sea, ¿cómo capitalizar, no sé cómo se dice, ese grado de inversión? Porque está bien, es un título importante que costó mucho, 20 años y más, llegar a concretarlo, o a tenerlo, digamos, por parte de una calificadora. Esperemos que las otras dos también se sumen se sumen a este objetivo también de respaldar a Paraguay en este asunto. Pero, ¿y nosotros qué tenemos que hacer entre tanto para fortificar ese grado de inversión? Esa sería la consulta inicial, digamos, no sé. A ver. ¿Vos me entendés? Sí, ¿Vos totalmente. me entendés? El grado de inversión tiene básicamente dos ventajas. Uno, abaratar la deuda pública.
en el sentido de que ahora vamos a poder conseguir probablemente créditos a menor costo. Ahí tenemos un problema, no vamos a aprovechar mucho porque nosotros ya estamos en el límite de la sostenibilidad de la deuda. Entonces no ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué estamos en el límite? Porque los países tienen una capacidad de pago de deuda. Entonces, si sobrepasan esa capacidad de endeudamiento, después empiezan a tener problemas para el pago. Y o se deja de pagar, lo cual se penaliza mucho en el mercado internacional, no pagar la deuda externa, o empezamos a limitar gastos que son esenciales para la vida de las personas. Como por ejemplo, limitamos gasto en educación o en salud. Que es lo que siempre pasa cuando hay recortes, cuando hay que decidir entre pagamos la deuda y limitamos gasto, se elige limitar el gasto para poder pagar la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado con seguir endeudándonos sin que la economía genere los recursos para el repago de la deuda. Y nuestra deuda hoy orillaría, me parece, cercanamente a 18.000 millones de dólares, más o menos así, ¿verdad? Que más que el valor absoluto, lo importante es, en primer lugar, con respecto al PIB, ya estamos en el 40% más o menos, y el otro indicador importante es el servicio de la deuda con respecto a otros gastos. Y nosotros, por ejemplo, según el gasto el cálculo que yo hice hace unos meses, nosotros ya estamos pagando más por servicio de la deuda que todo lo que gastamos en salud. Así que Ese no es un problema menor desde 2023. En un país que tiene una deuda social muy importante en términos de educación, nosotros ni siquiera tenemos cobertura universal de educación media. Tenemos alrededor de 800.000 trabajadores que no tienen educación media. O sea, ningún país se consigue desarrollar con personas que no logran tener un mínimo de capacidades laborales. Entonces, ese es otro indicador que nos tiene que llamar la atención. Y la otra ventaja del grado de inversión es la atracción de inversión extranjera directa. ¿Y eso existe o no? Nosotros atraemos inversión, pero en mucha menor proporción que otros países, como por ejemplo Uruguay, Costa Rica, Chile. Argentina, con todos los problemas que tiene, atrae más inversión extranjera directa que Paraguay. ¿Y por qué atraen más esos países y no nosotros? Porque tienen mejores condiciones en 3 ámbitos, que es lo que mira la inversión extranjera directa. A ver, ¿cuáles son esos ámbitos? La seguridad jurídica, un poder judicial que haga respetar los contratos, que funcione bien el sistema judicial. Los servicios públicos, que no se corten la luz, el agua, que haya saneamiento básico, buen internet. Claro. O sea, todo tiene que funcionar bien. Claro. Y capital humano. ¿Y tenemos capital humano? Y no, nosotros tenemos esos 2 indicadores que son que no tenemos jóvenes bien formados, ni siquiera terminando la educación media. Y tenemos adultos que ya están trabajando que tampoco tienen la educación media. Y los indicadores dicen que al menos 12 años de estudio necesitamos para salir de la pobreza. Todavía no estamos hablando de ser competitivos a nivel internacional. O sea, tenemos un muy gran porcentaje de pobres acá. Claro. ¿Así? Sí. Nosotros nos estancamos en alrededor de 1/4 de la población en situación de pobreza y 1/3 de niños en situación de pobreza. Niños que no se alimentan, niños que no aprenden bien, que en 10 o 15 años, y la inversión extranjera directa, la ventaja es que, a diferencia de los capitales, por ejemplo, necesita un periodo relativamente largo. O sea, son contratos de 10, 20, 30 años. Entonces los jóvenes que hoy están en la educación media y que no se alimentan bien, que no se están formando bien, son los que no van a estar en condiciones de ofrecer su trabajo a estas empresas que llegan. No se alimentan bien porque vienen de familias muy carentes. Y una serie de problemas. Vienen de familias carentes.
La inflación de alimentos está deteriorando desde hace 10 años el ingreso laboral real. Sí. Eso justamente Los ingresos dice, están cayendo. y hay mucha Sí. informalidad laboral también en Paraguay. No hay no hay cobertura de seguridad social, entonces los empleos son precarios, no ayudan a construir una trayectoria laboral productiva. Los jóvenes, por ejemplo, cambian muy rápido de empleo, entonces cuando vienen a una entrevista, lo primero que le preguntan es ¿por qué cambiaste 3 veces de empleo? Claro. Y eso, en lugar de favorecer su currículum, Ya. le perjudica. Claro, ya. O sea, hay muchos problemas que hacen que el grado de inversión, como el bono demográfico, se pierdan si nosotros no invertimos en donde tenemos. ¿Y cómo hay que hacer entonces, querida Verónica? O mejor dicho, ¿cómo se reestructura esto? Porque hay que comenzar, como se suele decir en términos futbolísticos, bajar la pelota y comenzar a pensar, digamos, qué pasos dar, digamos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Supongamos ya lo que pasó, ya no se hizo, por X razones, motivos, lo que sea. Y a partir de ahora, ¿qué deberíamos hacer para que dentro de 10 años Paraguay esté en condiciones de recibir esta inversión extranjera, de que la gente apueste por este país? Porque se tiene el grado de inversión, pero si no preparamos el ropaje, digamos, todo lo que eso conlleva, ¿de qué nos sirve ese título? Y yo creo que lo primero que tenemos que debatir es la inversión en personas. Porque durante estos 10 años de endeudamiento invertimos en infraestructura física, rutas, caminos. Pero ya ves que no se hacen bien, porque ahí se accidentó, 6 personas murieron, toda una familia, porque estaba mal hecha esa. Ahí explicó el ingeniero Pankov desde Brasil ayer eso justamente, que se invierten millones, pero se dejan de hacer un montón de cosas para que no ocurran estos accidentes, por ejemplo, porque abaratan los precios, digamos, y se llevan por no decir dólares a su bolsillo. O sea que los que tienen que hacer bien su trabajo no lo hacen bien, y así en todos los ramos tenemos esa resultante, lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que priorizar? Alguien tiene que estar chequeando permanentemente eso. Si se hace un trabajo y se chequea el trabajo, ¿cómo es el resultado de ese trabajo en todos los ámbitos? Digo yo, no sé, porque desde la enseñanza hasta no sé qué cosa, porque o si no, si nadie puede aprender, vos recién dijiste, viene alguien a buscar empleo, sí, cambié 3 veces de empleo. ¿Y por qué cambió 3 veces de empleo? Porque esa persona no está habilitada para eso, no le gusta, no quiere hacer lo que le dieron a que haga, no sé, qué sé yo, no tiene la capacidad. Yo creo que hay muchas... Esto de lo que vos estás hablando, de los problemas, de la eficiencia de la inversión pública y de la calidad de la inversión pública, tiene que ver con otros temas que van por el lado de la economía política. Es decir, cómo funciona el sector público y cómo se contratan las empresas y cómo se fiscalizan el trabajo de las empresas. Yo te voy a decir una cosa, perdóname, y esto es para la audiencia también. Yo estoy caminando con mi señora allá en la Costanera, detrás del el Palacio Legislativo, digamos, hacia abajo, ¿verdad? Y es impresionante cómo uno puede ver lo mal hecho que fue todo eso, que habrá insumido cualquier cantidad de millones de dólares hacer todo eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno ve que hay cientos de focos quemados, por ejemplo. Focos quemados que deberían estar todos encendidos para dar luz a la noche, porque están los linces merodeando, pero hay una oscuridad tenebrosa. Quiere decir que nadie se ocupa de cambiar los focos, ¿verdad? Después, por decirte algo,
Yo creo que ese es un segundo tipo de problema. Uno es la captura Sí. del Estado que hay en las contrataciones públicas. Cómo, a quién se le contrata y quién fiscaliza en el ámbito de las... El otro problema, este que vos citás, creo que tiene que ver con la inexistencia de una carrera del servicio civil. Pero en todos lados. Nadie se hace cargo No hay de una vereda como la responsabilidades gente acá en Asunción. porque se pagan los sueldos y las bonificaciones independientemente de que se hagan bien o no el trabajo. Ahí está. Eso. Entonces, Independientemente de que se haga bien o no el trabajo. y ahí tiene que haber, el Ministerio de Economía y Finanzas está implementando un proceso que se llama, un método que se llama presupuesto por resultados, que tiene un pilar que es muy importante, que son los salarios. O sea, las remuneraciones y los sistemas de incentivos tienen que estar vinculados a la calidad del trabajo del sector público. Y en Paraguay, al no haber carrera del servicio civil, todos los funcionarios son vulnerables al poder político, por un lado, y por otro lado no se premia ni se castiga la mala gestión. Claro. Tanto en términos de remuneraciones como en el sistema judicial. Y por eso están, por ejemplo, intendentes o gobernadores haciendo bien, mal, regular su trabajo, pero tenemos que nosotros, la ciudadanía, aguantar hasta que termine el periodo político para que ellos salgan o se los cambie. Por ejemplo, nosotros esta semana, en las últimas semanas salieron varios casos. Un niño que murió en una guardería, esta familia completa que murió en la ruta. Ya, sí. Pedroso. Salió un dato ayer de la cantidad de niños que están muriendo en Alto Paraná por no tener atención prenatal, que mueren al nacer. Todas son muertes donde nadie va Nadie es responsable. Nadie va a ser responsable. Claro. Cuando que hay políticas y funcionarios que sí son responsables de todos, en todos esos casos, porque hay fiscalización, hay políticas, y estamos hablando de muertes, no estamos hablando de otros. Sí, claro. O sea, uno que Estamos choca el hablando auto, estamos hablando de vidas muertes, de humanas vidas que se humanas, van. que no van a ser en ningún caso, se van a dar respuestas estructurales, cambios estructurales a los problemas, viendo que hay problemas estructurales. Nuestra deuda externa es de 16.000. A ver, justo cuando iba a decir ahí me sacaste. 16.579 millones de dólares. A enero del 2024, el saldo de la deuda pública total de Paraguay alcanzó los 16.579 millones, considerando su clasificación según el órgano pagador de la Administración Central. Bueno, más o menos, no sé si eso puede aumentar seguramente, pero más o menos está ahí. 17.000, redondeando, 17.000 millones de dólares. Seguridad jurídica nos falta, ¿verdad? También. Seguridad que el sistema jurídica. Judicial funcione bien. No solo el sistema judicial, todo el sistema, también la defensa al consumidor, la defensa de la competencia, todos los órganos que hacen que una empresa que se asienta en Paraguay sepa que las reglas que existen y con las que se asentó se van a cumplir, y quien no cumple va a ser penalizado. ¿Y por qué eso nos ocurre a nosotros, teniendo el grado de inversión, escuchando y leyendo que todo el mundo habla de Paraguay como que hay que invertir en Paraguay, que está creciendo Paraguay, pero cómo nos autodesnudamos en este sentido, digamos, porque o autodescribimos así, todos sabemos que tenemos un montón de falencias? ¿Eso es por falta de educación? Porque como el Uruguay, que vos decís, logra su objetivo, o Argentina, que está también atravesando un pésimo momento económico, pero la gente lo mismo cree en Argentina. ¿Y qué nos falta a nosotros? ¿Cómo podemos
borrón y cuenta nueva y comenzar de cero otra vez, digamos, por decir algo, ¿verdad? Exagerado. Porque deberíamos de reencauzarnos y cuáles son, por dónde se comienza acá, querida Verónica Serafini. Yo creo que hay que empezar por muchas. Hay Sí, que atacar ya sé. todo de una vez. Tiene que mejorar la ANDE y las empresas públicas. Tenemos que mejorar la educación y tenemos que mejorar la salud como mínimo. Sin capital humano no hay ninguna posibilidad de que avancemos. de que avancemos. Estamos hablando de que la estabilidad macroeconómica ya sabemos que no sirve para, o el crecimiento económico ya sabemos que no sirve para que a las personas les vaya bien. Ah, sí. ¿Y a quiénes les va bien con esto de grado de inversión y qué sé yo? La Y cuestión macro. al sector financiero, a las empresas contratistas del Estado, sí, en general al 2 o al 3% A un de la grupo de población. personas que suman en porcentaje. Imagínate que nosotros pasamos de ser país de ingreso medio, medio bajo, a medio alto en los últimos 15 años. Eso es porque subió el PIB per cápita. Sin embargo, los ingresos laborales reales cayeron por la inflación. O sea, se va lo macro por un lado y lo micro por el otro. Sí. Y nosotros lo que necesitamos es que lo macro Un término medio. afecte a lo micro. Así como aumenta lo macro también mejore lo micro. Sin necesidad de endeudamiento de los hogares. Porque los hogares se están endeudando para satisfacer esos servicios públicos que no hay. La policía no funciona bien, ponen un guardia privado. La educación pública no funciona bien, se paga educación privada. La salud pública no funciona bien, se paga salud privada. Y acá entran las ONGs también a hacer su trabajo. Las ONG no tienen mucho... O sea, para cubrir aquellos segmentos fallidos del Estado, digamos. Y sí, hay algunas que sí que están cumpliendo con ese segmento, pero yo creo que puede que lo hagan mejor que el Estado inclusive, porque el Estado a veces es muy difícil que llegue a hacer cuestiones muy específicas. Por ejemplo, atender discapacidades muy específicas. Claro, Sí, un entiendo. Estado finlandés es el que puede abordar todas las discapacidades bien. Pero en un país como Paraguay, que es muy chiquito, es muy difícil que entonces, bueno, se busca la especialidad y en esos casos, pero la salud y la básica, la atención primaria, la educación escolar básica y media, tienen que ser públicas porque tienen que tener un determinado estándar igual para todos. Tenemos una información del ámbito internacional, es muy fuerte. Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, culpó a 30 funcionarios por la muerte de 4.000 personas en las inundaciones que hubo ahora ahí en ese país, y ordenó que los ejecuten a estos 30 funcionarios, ¿verdad? Kim Jong-un culpó a 30 funcionarios por la muerte de 4.000 personas en las inundaciones y ordenó que los ejecuten. Fueron acusadas estas personas de corrupción y abandono de su deber en medio de la tragedia provocada por las fuertes lluvias en la provincia de Chagang y en la región del río Yalu. Bueno, salvando, no sé si eso puedo decir que se pagan los salarios y nadie tiene culpa de nada por no haber hecho su trabajo, pero lo mismo recibe ahí el salario. Y en el caso de Kim Jong-un y en su mundo, él toma el toro por las astas directamente. Y es un poco extremo. Extremo, ya claro, por Yo me supuesto. contentaría con que los responsables Cobren la mitad de su sueldo nomás. no cobren bonificaciones, Claro. Se vayan presos y tienen responsabilidad en la muerte de las personas, pero
De ahí a la pena de muerte estamos, creo que no, por para supuesto, nada. por supuesto. Pero decime, y esta deflación, según el Banco Central del Paraguay, hubo deflación por fuerte caída en los precios de las hortalizas. Y vos estabas diciendo más o menos que suben los precios de los productos y ese tipo de cosas. Y el sueldo mínimo es mínimo, porque el sueldo mínimo no sé cómo hace la gente, porque si bien se elevó, creo que 100 y un poquitito más el sueldo mínimo de guaraníes, no sé cómo hace la gente que cobra un sueldo mínimo para mantenerse durante un mes con el grado de inversión, que no es el grado de inflación, que tampoco es mucho si comparamos con los otros países, pero lo mismo, todo cuesta más caro. El sueldo mínimo a la fecha es de 2.798.000, 2.800.000 es el sueldo mínimo, que yo creo que debería de ser más desde mi óptica, ¿verdad? Pero yo no soy economista Pero como vos. además el sueldo mínimo gana el 30% de la población. ¿Ah, sí? El resto gana menos. Gana menos. El 90% de las mujeres no gana salario mínimo. Así, che. Sí. Qué notable. ¿Y cómo hace? Por hace? ejemplo, se está deteriorando muy rápidamente la canasta de alimentos de los hogares. ¿Así? Y eso hace que estén aumentando los problemas de salud relacionados con la salud nutricional. Paraguay tiene problemas de malnutrición muy importantes desde la infancia. Por eso son tan importantes los programas de alimentación escolar, pero que van acompañados también con educación alimentaria. Porque cuando ya se deterioraron, porque la gente termina comiendo harinas, arroz, carne con mucha grasa, o sea, hueso con grasa en muchos casos, ahí ya empieza el deterioro y después de 10 años de no comer hortalizas, en realidad que disminuyan los precios, ya la cultura alimentaria ya no consume hortalizas o frutas y termina consumiendo, por ejemplo, productos ultraprocesados que son dañinos. No solamente no alimentan, sino que contribuyen a enfermedades como diabetes, que están en crecimiento en Paraguay, que después le sale muy costoso al sistema de salud. La diabetes está en crecimiento. Bueno, el menor precio de frutas y verduras ayudó a tener deflación en agosto. ¿Qué es la deflación? Cuando bajan los precios de manera generalizada. Así nomás. Sí. Según el Banco Central, los precios en general cayeron el 0,2% el mes pasado. Por ejemplo, si baja solo el tomate o bajan solo 2 o 3 productos, no es deflación. Igual cuando si suben solamente los medicamentos en invierno, eso no es inflación. Inflación es cuando suben casi todos los... todos los productos en general. Sí. Y yendo otra vez a este análisis económico tuyo, querida Verónica Serafini, de última hora, la relación que hay entre el bono demográfico y el grado de inversión, de esto estás hablando más o menos, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos, así como tenemos el título del grado de inversión, también tenemos lo que llamamos el bono demográfico. Es decir, muchas personas en edad de trabajar y más personas en edad de trabajar que personas en relación dependientes, niños y personas mayores. Eso hace que ese grupo grande, si trabajara bien, podía ahorrar, primero producir un PIB más alto. En segundo lugar, aportar a la seguridad social para ser sostenible. En tercer lugar, pagar impuestos para pagar la deuda. O sea, sostener la economía, produciendo y generando ingresos al Estado y a la seguridad social. Y eso no se da. Y eso no se está dando porque si la gente gana menos del salario mínimo, difícilmente pueda aportar en impuestos y pueda aportar a la seguridad social. De hecho, la seguridad social solo cubre al 20% de la población. Entonces estamos
El riesgo es que perdamos esa cantidad de jóvenes y que empecemos a envejecer muy rápidamente. Que de hecho el censo ya nos dice eso, que empezamos a envejecer a tasas mucho más altas de las que envejeció Europa. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero cayó la tasa de fecundidad muy fuertemente en los últimos 30 años. Las mujeres pasaron de tener ¿Tienen menos 4 hijos a 2, un sí. poco más de 2. Eso es una tasa casi de reemplazo natural. Es decir, 2 personas tienen 2 hijos. Cuando es menos de 2 ya empieza a ser... Y antes se tenían mucho más hijos. Y hace 20 años teníamos 4. Y hace 40 años 7. Y eso cayó de 7 a 2 en promedio general. Por eso la población disminuyó. La población sigue creciendo, va a crecer unos 20 años más, pero muy poquito. Y va a crecer, pero el problema que también estamos teniendo es que puede crecer con el embarazo adolescente. Y eso tampoco le hace bien al país, porque esas son niñas que en lugar de estar siendo productivas, en lugar de estudiar y ser productivas, están teniendo convierten niños en madres. En madres que tampoco tienen condiciones para criar hijos. Claro. Entonces se convierten en familias complicadas, en niños con riesgos de morir al nacer, pero también con riesgos de no poder ser sostenidos en el hogar económica y afectivamente. Y decime, ¿y cómo entonces? Pues es mucho más complicado de lo que pensaba todo esto. ¿Y cómo se puede iniciar una suerte de transformación? Y ahí yo vuelvo a plantear, por eso la similitud entre grado de inversión y el bono demográfico. Necesitamos apostar al fortalecimiento, a la acumulación de capital humano, salud y educación. Sin eso no aprovechamos ni el bono demográfico ni el grado de inversión. Entonces podríamos tener muchas ventajas si miramos el sistema educativo y el sistema de salud e invertimos lo que tenemos que invertir. Nosotros estamos invirtiendo la mitad de lo que se necesita para empezar a tener buen sistema educativo. Este sistema educativo, invirtiendo 3 o 4% del PIB, ningún país hizo milagros. Ningún país mejoró su sistema educativo invirtiendo poco. Y lo mismo pasa con el sistema de salud. Un trabajador que tiene que estar perdiendo el tiempo yendo 2 o 3 días para conseguir una consulta, niños que se enferman o que tienen enfermedades y acumulan enfermedades no son productivos en el futuro. Madres que tienen que vivir haciendo filas, dejan de trabajar. La cantidad de madres que dejan de trabajar cuando sus hijos se enferman es impresionante, porque tienen que perder todo ese tiempo en el sistema de salud que funciona mal y en IPS. Todo eso resta recursos a la economía, porque son mujeres que invertimos en su educación, pero no están trabajando, son niños que invertimos en su educación y tampoco pueden formarse bien. Entonces, al final termina siendo lo que cuando invertimos poco, terminan siendo recursos que no tienen... Amén de todos los fallidos sistemas públicos. El caso pues no tenemos ni siquiera un sistema de transporte como la gente, ¿verdad? Sí. Recién mencionaba también a lo de la ANDE, y sigo sosteniendo ese paseo ahí de la que podía ser espectacular, con todos los faroles encendidos. Uno va contabilizando cientos y cientos y cientos de luces que están a oscuras. Fundamental para la salud, porque además del problema de la inflación de alimentos, tenemos el sedentarismo. Sí, claro. Hay que incentivarle a las personas al autocuidado, a que cuiden su salud. Eso le va a salir mucho más barato al sistema de salud. Pero si no hay parques, no hay iluminación cuando hay parques, la gente no sale. O sea, ahí está toda la política sanitaria integrada, el deporte a una buena alimentación. Y no estamos consiguiendo integrar todas esas partes de lo que le hace bien a las personas. Miramos mucho la inversión física, pero no estamos mirando en cómo hacer para que las personas estén mejor. Decime, ¿y este paso que se dio
digamos, en el ámbito económico-financiero, de pasar de ser un Ministerio de Hacienda a ser un Ministerio de Economía y Finanzas. ¿En qué beneficia eso a la comunidad, al país? No sé, es un paraguas más abarcante, me imagino que es, pero ¿dónde está el beneficio real de eso? Porque se habrá invertido mucho dinero para hacer eso. Por lo menos se estaría pagando eso, me imagino, porque es como entrar a una casa mayor, una casa donde se puso mejores materiales y qué sé yo. Me imagino que es así. ¿Y cómo nosotros vamos a obtener una ventaja con este nuevo esquema ministerial económico-financiero? Yo creo que tiene como mínimo dos ventajas. Una, unir la planificación con la implementación de políticas. Si la política pública no se planifica bien e integradamente, es muy difícil que tenga buenos resultados. Y un Ministerio de Economía y Finanzas tiene la potencialidad de vincular la política fiscal con el resto de las políticas económicas o sociales, en primer lugar. En segundo lugar, el fortalecimiento de las áreas de evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas y de estudios y evaluación permiten generar mayor evidencia empírica para sustentar las políticas públicas y esa planeación con estudios serios. Y eso tiene que tener impacto en las políticas públicas, tanto en la política fiscal como en los lineamientos que se elaboran dentro de un Ministerio de Economía para que existan impactos aquí. La inversión extranjera directa, ¿a dónde viene? Tiene el Ministerio de Industria y Comercio como su receptáculo en términos de regulación. Pero el Ministerio de Economía interviene en el diseño del sistema de incentivos, en conjunto con los otros ministerios involucrados. Esa integración es lo que permite que la conversión. Porque antes, como Ministerio de Hacienda, básicamente el rol era de cajero. Recibe impuestos y distribuye en los demás ministerios. La aspiración es que hoy ese Ministerio de Economía y Finanzas no sea solo cajero, sino tenga la capacidad de integrar las políticas públicas a partir del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos de un Plan Nacional de Desarrollo. Integrar no solamente a nivel central, sino también descentralizadamente, que es lo que tiene, cómo integramos a los municipios y a los departamentos, a las gobernaciones, a ese plan de desarrollo de manera integrada. Sí, de manera efectiva. Y a las empresas públicas. O sea, el Ministerio del Interior el Ministerio de Industria y Comercio puede hacer toda la propaganda que se quiera hacer en las ferias a nivel internacional, pero si las empresas públicas como la ANDE, la red de Internet, no funcionan, no hay propaganda, no hay ferias, no hay visitas al exterior que funcionen. Solucionan los problemas. Claro, si el SNPP y el Ministerio de Educación y Cultura y Ciencias no funcionan bien integradamente y el Economía y Finanzas no logra los recursos para financiar la política educativa, el Ministerio de Industria y Comercio no puede hacer milagros en conseguir inversión extranjera directa. Bueno, este organismo que dirige Óscar Orué recaudó $351 millones en agosto, casi 9% más. ¿Estás de acuerdo vos? Sí, claro. ¿Cómo financiamos el La Dirección Estado? Nacional de Ingresos Tributarios. Cómo se financia un Estado, cómo se refleja el compromiso que tenemos todos viviendo debajo de una nación, es el pago de impuestos. No hay mayor compromiso. Pero por otro lado, estás diciendo que alguien que obtiene el sueldo mínimo no puede pagar sus impuestos, o aquellas mujeres, en este caso también que mencionabas, que ni siquiera alcanzan a obtener el sueldo mínimo.
y entonces cómo y se exige pagar impuestos, pero por otro lado no se ponen las condiciones como para que esa gente tenga la posibilidad de pagar impuestos obteniendo una mayor ganancia. No sé si me explico. Sí, pero y ese es el gran desafío, cómo construimos un país donde todos nos beneficiemos con buenos servicios públicos, buena salud pública, buena educación pública. Eso nos va a revertir a todos, porque vamos a conseguir mejores empleos, todos vamos a poder pagar la seguridad social, todos vamos a poder pagar impuestos y todos vamos a contribuir. Pero hoy, así como es nuestro sistema tributario, tenemos el problema de que estás concentrado en el IVA. Entonces, esas personas que ganan poco, a su vez, son penalizadas porque el sistema tributario se basa en 60-70% de impuestos indirectos. Esa gente está atrapada. Claro. Además, necesitamos tener un sistema tributario más justo. Todavía las consultas que yo hice todavía no nos dicen bien cómo aumentó esas recaudaciones. Yo asumo que es por reducción de la evasión, porque y ahí están las decisiones políticas. ¿A quién perseguimos por evasión? A la que vende yuyos sí, entiendo. bingo o lotería, una de esas, o lo que o sea. lotería en la calle, o a los grandes evasores. Esas, claro, porque ahí también están los costos. Vamos a perseguir a 100.000 personas de bajos ingresos, o vamos a perseguir a los 1.000 que evaden 9%. 9%, bueno, está muy bien lo que decís. Pero además, este grado de inversión beneficia a un porcentaje mínimo de la población. Y por ahora sí, ¿A porque qué la inversión porcentaje? extranjera directa no está generando empleos suficientes y de calidad. No queremos empleos como los que tienen los jóvenes hoy, que no tienen seguridad social, que los echan a los 6 meses, que no les enseñan, no construyen una trayectoria laboral, como decía al principio con Pablo Hergen. Salen de un trabajo sin haber aprendido gran cosa, porque hicieron trabajos manuales, los maltrataron. Entonces, al final, el currículum que construyen no es para tener un empleo mejor, sino al contrario, les perjudica porque pasaron por 3 empleos en 2 años. Bueno, estamos... Y el Estado paraguayo gastaría 14% más según el proyecto del presupuesto general de gasto de la Nación para el 2025. ¿Vos estás de acuerdo con ese? Porque acá se habla de ajustar el cinto, pero yo no veo que se ajuste el cinto. Acá sigue inflándose lo que hay que... Y se ajusta el cinto de nuevo en las personas que más necesitan. Ese 14% más debe ser una parte importante, debe ser en el pago de los servicios de la deuda, que está creciendo. Ahí hay que preguntarse también quiénes se beneficiaron con la deuda. Hay que ver en qué sectores se invirtió, porque es que no se generó más empleo con todo eso que se invirtió en infraestructura física. ¿Por qué es que no conseguimos diversificar más la economía en estos 10 años? Diversificamos en algunos sectores, pero cuando miramos los indicadores tienen un impacto mínimo. Decime, la ausencia del sistema de gobierno de Lea Jiménez nos va a perjudicar a nosotros, porque tenemos entendido que ella es una gran técnica, digamos, y una muy buena profesional. Su ausentismo va a hacer que rengue la institución llamada Estado, digamos, desde la arista de la economía y de la finanza, hablo organizacionalmente. ¿Se la va a extrañar a ella o es una cuestión normal su salida? Yo no sé si la van a extrañar o no. No. Ella es economista, lo que economista sí como vos. Puedo garantizar es que cuando salen personas formadas del sector público, sí afecta. Sí afecta porque nuestro sector público necesita incorporar personas con
que sean capaces, con talento, con talento, que comprometidas con mejoras sustanciales en la gestión pública. Y cuando salen personas con talento, seguro que afecta. Nosotros deberíamos hacer el esfuerzo no solo de que no salgan, sino de absorber a las personas que están llegando. Hay muchísimos jóvenes que están llegando muy bien formados con Becal, que no están encontrando sus lugares correspondientes. Y nosotros trabajo, necesitamos, sí, así como tenemos que capitalizar el grado de inversión, necesitamos capitalizar nuestras becas. No queremos que se queden en el extranjero. Claro. Tienen Cuanto que volver más acá. aporten al país, mejor. ¿Y dónde se aporta más al país? Desde su propia profesión, no haciendo otra cosa de la que se formaron, y, por supuesto, en la docencia pública, en el sector público, que es donde estamos necesitando generar, y es donde se genera también la capitalización. Porque si se van todos al sector privado, es bien para el país, para algunas empresas, y bien para ellos individualmente, sí. Bueno, hablando de Lea Jiménez, se oficializó ahora su nuevo rol como asesora de la presidencia del CAF. El CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Así que, bueno, felicidades a Lea Jiménez, pero yo sostengo que la vamos a extrañar, porque era como un montón, por lo menos, de, qué sé yo, de dignidad ahí, digamos, como representante de un gobierno. O sea, en síntesis, quería hacer ella bien las cosas, y como que estaba peleando para eso, y queriendo también ella que las cosas no se desborden en lo económico. Esa es la imagen que yo por lo menos percibí de ella. Pero bueno, sabrán por qué se dio todo esto. Estos señores que manejan la política nuestra. Bueno, querida Verónica Serafini, no sé, algo que quieras para cerrar. También el dólar, que está aumentando mucho, el dólar. ¿Eso tiene que ver con todo esto que estás diciendo o no? El aumento del dólar. Tiene raíces múltiples. Hay razones internacionales, pero también tenemos razones nacionales. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, nosotros cada vez importamos más alimentos. Eso significa que sacamos dólares. Y por supuesto, no es la razón principal, pero cada una de las razones suma. Y si nosotros tenemos que sacar dólares para traer alimentos que son básicos en nuestra canasta cultural, por supuesto que también impacta en el dólar. Lo que deberíamos estar haciendo es no destinar eso, y de paso tener una buena política de agricultura familiar, que además de que nos haga no depender de las importaciones, no sacar divisas, reduzca la pobreza y genere ingresos en el sector rural y periurbano. Si te solicitan, señora Verónica Serafini, ¿usted no querría ocupar el lugar de Lea Jiménez? ¿Qué diría vos? No, que no. ¿Por qué? Porque no quiero pasar por lo que pasó ella. No, yo no te... ¿Por qué? Yo creo que aporto desde afuera. Vos aportás desde afuera. Yo creo que aporto desde afuera. Me dedico a la investigación. Me tocó aportar en el sector público. Fue mi mejor trabajo. El más gratificante. Porque ahí es donde uno ve que todo lo que estudió y todo lo que pensó se puede llevar a la práctica. Me encantó ese trabajo, pero sí, uno aporta desde muchos espacios. No, yo sé. Son muy respetadas, Verónica. Gracias. Y tu trabajo excepcional. Bueno, muchísimas gracias. La economista y también con un doctorado en economía, Verónica Serafini, estuvo con nosotros unos minutos bastante y nos aclaró un montón de cosas también, pero tiene que volver ella.